Sin salud mental no hay felicidad posible. Por eso tienes que seguirnos todos los jueves de 6 a 7 de la tarde en Radio Libertad. Es la segunda ocasión, y seguro que no será la última, que nos visitan Bea y Octavio, dos padres con una hija diagnosticada de trastorno límite de la personalidad. La pasada semana tuvimos a un padre y a su chico, Chechu, recuerdan, simpatiquísimo Chechu, increíble, entrañable, diagnosticado de autismo. Reconocemos en salud mental de esta manera la importancia máxima de la relación entre progenitores e hijos cuando hablamos de trastornos mentales. Buenas tardes, Octavio. Buenas tardes, Bea. Buenas tardes. Muchas gracias por acudir en persona, además, en presencial a este estudio 1 de Radio Libertad. Es muy de agradecer, y además en el espacio de la Fundación AMAI TLP. Tiene todo el sentido hablar precisamente del trastorno límite de la personalidad y más concretamente de empleo de una persona, vuestra hija, diagnosticada de TLP. Empezamos, si os parece. Ya habéis oído el resultado de ese estudio a partir de una gran encuesta realizada por Fundación ADECO y Johnson & Johnson, nada menos dos multinacionales de primerísima línea. Bien por ellas, por estas multinacionales que se ocupan de la salud mental. Qué bueno. Así que cuéntame, Bea, ¿cómo ha sido la trayectoria de vuestra hija en el mundo del empleo? Si te parece, empezamos primero por, supongo que trabajos esporádicos que haya realizado, ¿verdad? Sí, efectivamente. Bueno, lo que cuentan las encuestas es la realidad. O sea, es decir, dentro de la discapacidad, el enfermo mental es hoy por hoy el que más trabas se encuentra a la hora de tener una vida normalizada. En el caso de nuestra hija, ella, pues bueno, sí, al principio tuvo su trabajo, sus estudios, pero cuando ya empezó, digamos, la parte más dura del TLP, abandonó todo. Entonces, el volver ya después de estar recuperada a base de terapia y de tiempo, viene el problema de la empleabilidad. Ella sí tuvo un trabajo eventual de limpiadora, estuvo trabajando también con una pequeña suplencia en una librería, y cuando, bueno, ella siguió formándose, y una de las decepciones mayores que se llevó en su momento fue cuando ya estaba prácticamente contratada en un trabajo de tipo administrativo, y en la última entrevista, digamos ya final, pues salió la pregunta de qué tipo de discapacidad tienes, porque evidentemente ella, pues su aspecto era de una persona, entre comillas, normal. Sí. O sea, decir, es que la normalidad es tan relativa que a mí no me gusta utilizar personas normales, poco normales, medianamente normales, en fin. Pero bueno, entonces ella, pues bueno, como ya se consideraba contratada, consideraba que había tenido pues una buena respuesta en la entrevista, un currículum bien y tal, pues ella dijo con toda tranquilidad que tenía un trastorno límite y que era TLP. Entonces la cara de la persona que estaba haciendo la entrevista pues cambió totalmente y dijo que no, que literalmente es que tu enfermedad da mucho miedito. Con lo cual ella, pues aparte de la decepción, se fue con la sensación real del estigma. Del estigma. Eso, menos mal que bueno, tiene un buen psicólogo en AMAI, que la apoyó, que la dijo que es que eso también era el mundo real, que no era culpa suya, por supuesto, tener el TLP, y que seguramente encontraría otro trabajo. Pero indudablemente eso fue un jarro de agua fría. También la sirvió para protegerse. O sea, es decir, por un lado les decimos a nuestros pacientes que hay que normalizar, que hay que visibilizar, que hay que abrir, y a veces no está preparada la sociedad. Y lo que sucede es que se vuelven todavía más vulnerables, porque les dan, digamos, en la línea de flotación. O sea, tú le dices, no te preocupes por tener un trastorno mental, tú eres una persona válida, estás recuperada, puedes trabajar, y luego pasa esto. Que lo digo también por el tema de las redes sociales, cuando ellos se abren y ponen pues que son un trastorno mental y eso, lo que ocurre es que se exponen más todavía a un tipo de violencia y de discriminación. Por eso estás entre dos aguas, ¿no? Por un lado la visibilización del trastorno, y por otro lado la protección, porque la sociedad en una parte importante ataca al enfermo mental. O sea, hay miedo al enfermo mental, porque hay un desconocimiento. Eso o sea, es por eso. Efectivamente, Es por eso. pero eso existe. Entonces, por eso.
es complicado, Sí, la sí, verdad. sí, sí. Por otro lado, ahora está trabajando, pero ahora vamos a la segunda bueno, parte. vamos a ello, si te parece, vamos poco a poco. Sí. Si te parece, no, está bien. Me gustaría comentar esos primeros contactos que tuvo vuestra hija con el mercado laboral. Esos primeros contactos que son los que tiene normalmente toda persona, que son trabajos eventuales, que son trabajos de baja cualificación. Pero ahí, ¿cómo fue el contacto con este mercado laboral? ¿Fue un contacto antes o después de? Claro, no, en ese momento en que ella tiene esa oportunidad, ¿no? De después trabajar, de la recuperación. Después de la recuperación. De trabajar. Sí, bueno, ya Sí, no estamos. de... Bueno, porque hay que decir a los oyentes, ya lo hemos comentado y Fernando Sánchez lo ha comentado también. Primero, que el empleo puede ser un elemento clave, no ya después de digamos, estar sanado, sino incluso en el procedimiento y en los tiempos en los cuales se está produciendo la terapia. Ya se ha descubierto que el empleo, incluso durante la terapia, es muy bueno, porque la autoestima, todo esto que hemos comentado, es muy positivo. Por tanto, hay un primer momento del empleo que ojalá, sí, las empresas consideran que por qué no emplear a alguien que está en tratamiento. Por supuesto, luego, claro, cuando alguien ya está totalmente normalizada su vida, pues no tiene sentido ninguno discriminarlo, porque es que ya está. Entonces, en ese contacto que se produce por parte de vuestra hija con el mercado laboral, ya está, digamos, fuera de duda que está normalizada. Y ese primer contacto, lógicamente, bueno, ¿cómo va? Digamos, ¿tiene un contacto normal? A pesar, son trabajos de baja cualificación, ya lo ha comentado Bea, ¿no? Sí, han sido en ese caso son buenos también. No, primero, muchas gracias por invitarnos. Por favor. Y, placer siempre. Y en este respecto, pues sí, efectivamente, mi hija dejó de trabajar cuando le vino la peor parte de todo este procedimiento y no intentó porque no estaba, o sea, claro. Ella no podía. Estaba preparada. De hecho, los intentos eran frustrantes. Frustrados por su temperamento, en ese caso, por su activación, no podía ir a trabajar, etc. Entonces no. Sí. Y después de todo ese procedimiento y de empezar a encontrarse mejor, pues sí, efectivamente lo intentó. Lo intentó al principio con una empresa que trabaja con personas. Sí. Y efectivamente la contrataron, pues eso, un trabajo de limpieza, de cualificación. Tengo que decir que mi hija pues estaba terminando filología hispánica cuando tuvo que abandonar todo. Entonces, pero ella, muy concienciada de que tenía que probarse, porque era su prueba de fuego. Eso es. Pues sí, aceptó, efectivamente, lo buscó y se puso a ello, con todas las ganas. Y estuvo unos 10 meses por ahí, ¿no? Sí, estuvo un tiempo. ¿Le fue bien? Sí, le fue bien. Le fue bien. Lo que pasa es que... alguna tirantez con su forma de trabajar, porque son tan intensos trabajando, que hay veces que se encuentran con que algunos compañeros dicen ¿dónde vas con esa? Pero bueno, estuvo bien de verdad. Y luego ya lo dejó porque dijo que había cumplido, ¿no? lo que ella pretendía, que era romper esa laguna, ese paro. Sí, digamos que ella lo que buscaba era algo más relacionado con su formación. También se lo dijo su psicólogo, es decir, como prueba está bien, pero ella pues era... pues bueno, se sentía como más cualificada y todo el mundo también tiene ese derecho a intentar mejorar dentro de tus posibilidades laborales. Entonces ella cumplió con su contrato, sirvió para demostrarse a sí misma que era capaz de cumplir un horario, de trabajar y de hacerlo bien, quizá demasiado bien, porque es que se mataba trabajando, incluso la decían pues eso, que bajara el ritmo, porque no claro, tan intensa. Efectivamente, o sea, ella quería demostrar que era capaz de hacerlo, pero por encima de dar el 120%. Entonces, claro, decían, bueno, no hace falta que hagas, o sea, los cristales, lo otro, no sé qué, todo el día, porque la venía reventada. Claro. Entonces, pero bueno, sirvió para demostrar, ¿no? Muy importante. Y ella ya llegó un momento en que sí que vio que sí que estaba preparada para trabajar y luego tuvo otro trabajo. En fin, tuvo varios, ¿no? También estuvo en un comedor escolar, estuvo, en fin, que ha tenido varias experiencias. Y esta, digamos, que ha sido ya... Bueno, voy a dejar a Octavio que le he cortado. Bueno, no. Y Octavio, llegamos al momento dulce, ¿no? Que es que yo estoy deseando llegar al momento dulce. Está bastante cerca, además, de la realidad después actual, ¿no? después de esa demostración y después de... Bueno, ella siguió preparándose porque entiende que podía hacer cursos sobre lo suyo. Claro. Pero y buscaba cualquier otro tipo de trabajo y de hecho ha tenido otros trabajos pues también de baja cualificación
y ha tenido pues también el mismo resultado, ¿no? Un poquito de, pues eso, que no la satisface, no la llena del todo, ¿no? Se prueba a sí misma, lo hace bien. Volvió a tener el mismo efecto, volvió a hacerlo demasiado bien y volvió a encontrarse con algún compañero o compañera que generaba envidia en ese aspecto, ¿no? Decir, bueno, viene esta y ahora lo hace mejor que nosotros, que llevamos aquí más tiempo, ¿no? Y a eso sí les cuesta un poco integrarse en ese aspecto, ¿no? Y bueno, en cualquier caso, sí, luego el psicólogo le dijo, pero vamos a ver, Noemi, de todas formas, no digas eso. ¿Por qué te exiges tanto? No te exiges tanto, no. ¿Por qué te buscas trabajos que no son de tu cualificación? Bien. En los cuales te vas a encontrar pues compañeros, personas que no van a estar a lo mejor a tu nivel intelectual, a tu nivel de conversación, y vas a generar a lo mejor ese tipo de diferencias, ¿no? De diferencia, ¿no? Entonces, bueno, pues parece que ahí se lo tomó con más calma y pues efectivamente al final ha encontrado algo que, aunque no es de su cualificación, pero está contenta. Pero sí depende de ella misma. Está contenta y depende de ella misma. ¿Y dónde se produce este trabajo? Ni siquiera en el ámbito... Pues el ámbito rural, porque se fueron a vivir a un pueblecito. Qué bien, qué bueno. Y mira por dónde se enteraron de que en un pueblo de al lado también necesitaban gente para el bar del pueblo. Qué bien. Sí, los bares, estos bares pequeños que cumplen una función. Son los que dan vida al pueblo. Efectivamente. Sí, claro, esa es la único diferencia. Bar del pueblo. Esa es la diferencia a lo mejor entre un bar de una ciudad o de una población con un sitio donde estamos hablando de sitios donde también cumple una función cultural. Y vida social. Social, cultural, pues eso, donde se puede hacer no solamente servir bebidas y tapas, sino que también pues se puede hacer presentaciones de libros, cosas de tipo cultural, la vida pues está social de presentar algo, de celebrar algo, entonces eso digamos que sí la llena. Entonces hoy por hoy está contenta, muy bien. Es un entorno tranquilo, no tienes ese estrés que puedes tener en la hostelería pura y dura de playa o de ciudad o de tal. Además lo ejerce con su pareja. Lo ejerce con su pareja, con lo cual tienen el apoyo. Un clima relajado. Se entiende muy bien y lo están llevando a cabo, vamos. Muy bien. Les están empezando a salir los números, que es una de las cosas también importantes, claro. Porque siempre que empiezas un trabajo de este tipo, pues la incógnita es si funcionará. Es una autónoma. Claramente. Sí, nosotros la verdad es que estamos con todo el sentido que tiene eso. Es autónoma. Es muy autónoma. Estamos muy orgullosos de ella porque es verdad, es verdad que pues bueno, después de las decepciones que se ha llevado, de los años que ha peleado, de todo el esfuerzo que ha hecho por estar bien, por mantener sus terapias, por seguir esos ritmos, por seguirse formando, porque ella independientemente, pues bueno, también sigue formándose y sigue haciendo cosas, pero digamos que la permite el tener ese contacto con el mundo cultural que siempre le ha gustado y por otro lado pues igual se encuentra pues muy aceptada, cómoda, en un ambiente, vamos, yo no quiero idealizar el mundo rural porque en todos los sitios se cuecen habas, decir, pero es cierto que a ella en particular la vida en un pueblo y el trabajo en un pueblo le ha servido para su recuperación. No quiero decir que con esto sea la solución para todos los pacientes de TLP. No. Pero es cierto que por el tipo de TLP o de personalidad que sea ella, yo creo que... Fijaros la cantidad de personas que están decidiendo ir a esos entornos. Efectivamente. Desde más lo tranquilos, urbano, menos están decidiendo, estresantes. incluso ya hay datos muy elocuentes pues de países como Países Bajos, como Holanda, que han tomado digamos España como residencia, y no solamente la costa o las islas, sino Asturias, que está recibiendo muchas personas que teletrabajan allí y que lo hacen en un entorno maravilloso, digamos, efectivamente, rural, pero maravilloso, de paisaje, de vivencia, y por tanto estas personas que vienen del estrés y que ya han determinado un ambiente en armonía. Así que mucho más unas personas que tienen un trastorno de este tipo. Así que el entorno es estupendo y luego el ser autónomo. Sí, para ella ha sido, digamos, el campo ha sido algo sanador. O sea, decir, ella, a mí si me lo dicen hace unos años, ella
mi hija era totalmente urbanita, o sea, decir, madrileña, vivió además en Lavapiés, en otros un montón de sitios, compartiendo para acá, para allá. Y ahora, en cambio, pues está totalmente rural, ¿no? O sea, yo creo que es un poco como... Bueno, pero siempre ha sido mucho de bares. Y ahora lo que pasa es que ha saltado al otro lado de la barra. Ahora está al otro... Fabuloso. Pero el ambiente de bar, lo controla y lo ahora mismo lo provoca. Claro. Sí. Entonces lo que quiere es provocar ese ambiente relajado donde ya ha encontrado muchas veces pues un... Sí, donde la gente encuentre un lugar de encuentro, valga la redundancia, sí, ¿no? También cercanía, ¿no? Además sí. O sea, que se siente cercana, ¿no? Es muy familiar también. No agredida. Claro, es que además allí Esta conoces, agresión, son pueblos muy chiquititos, entonces conoces a la persona que va, ese ¿no? entorno es un entorno muy familiar. Y claro, si va otra familiar, persona, pues digamos que presenta, mira, pues este es mi cuñado Claro. que ha venido y tal. Y luego, bueno, también hay gente de turismo, es gente que pasa por allí, ve que hay un barcito abierto y pues, lógicamente pues paran, toman algo, pero hay una cercanía, es una cosa como más familiar. Se siente más libre, más dueño de su vida, ¿no? Sí, yo le hacía un poco la broma de que digo, te estás como Paco Martínez Soria, la ciudad no es para mí, pues está claro, ¿no? La ciudad, hoy por hoy, la ciudad no es para ella. Es un poco yo me lo guiso, yo me lo como, en Sí. este aspecto, porque ella muy importante, gestiona su bar, siguen, la exigencia es muy baja, es decir... Sí, viven de alquiler en un pueblo cercano, esto es una pedanía, y entonces al estar, pues bueno, tiene un alquiler moderado, o sea, no tiene nada que ver con Madrid, o sea, es otra historia. Y luego, no es lo mismo cuando tú abres un negocio en una ciudad grande, eres uno más. Allí eres el bar del pueblo. O sea, está allí agradecido todo el mundo. Efectivamente, es que estaban buscando a alguien que lo cogiera, ¿no? Entonces son una Qué pareja, bien. lo llevan bien, y bueno, yo creo que ha sido un acierto. Y sigue el tratamiento con AMA y TLP, siguen Online. Sí. Sí. online. Muy bien, muy bien. Es decir, las nuevas tecnologías, si ya en un momento dado la necesita, pues Claro, puede venir a presencial Madrid. iría, claro. Pero hoy por hoy ella se mantiene online porque, bueno, también es cierto que ya prácticamente, o sea, su terapia es una terapia de seguimiento, es una no es como seguimiento. antes que era semanal, muchísimo Era la medicación, lo otro, no, requería... ya es efectivamente, ella tiene su terapeuta, yo por supuesto no sé si la tiene cada 15 días, cada mes y medio, porque eso lo gestiona va ella. bien. Ella es autónoma en ese aspecto Efectivamente, también. ya esa época de estar pendientes de que siguiera su terapia, de que va esa siguiendo. época ha Qué pasado. tranquilidad para vosotros también. Por Octavio. supuesto. Sí, Qué tranquilidad, sí. ¿no? Eso se siente como, Sí. Sí, sí. qué liberación. también. Sí, sobre todo por eso, porque efectivamente es que es como cuando tiras una piedra al pedrecita en estanque. un estanque, ¿no? Que salen las Sí, ondas, sí, ¿no? Pues sí, digamos que su bienestar repercute también en nosotros. Totalmente. Las Y familias. todo eso a su vez revierte, ¿no? El hecho de que ella la vaya bien significa que tú vas a verla allí, la ves contenta, te tomas algo, estás en el... Fantástico. O sea, es un poco todo. Sí, Yo, la verdad que en este aspecto... No, es una gran, por eso decía el momento dulce, después de este momento dulce. duro que fue esta descalificación simplemente por desconocimiento de la persona que estaba haciendo la selección de personal. Sí, que en este Es caso muy era un claro. trabajo más cualificado. Claro, Fue la directora. Fue la directora. Porque, Bueno, es la porque la ignorancia. de recursos humanos Ella dijo adelante. dijo todo bien. Dijo adelante, Pero- sí. Es por desconocimiento, yo creo que la ignorancia es lo peor que puede haber. Sí, y el es estigma complicado. se crea por la ignorancia. Es complicado. Y siempre estamos debatiendo realmente este término. Yo creo que acabará, digamos, triunfando que públicamente se diga, sí, yo tengo un trastorno límite de la personalidad, sí, yo tengo una esquizofrenia, yo sí tengo una bipolaridad. Bien, esto va a ser así. Estamos todavía en un momento en el cual nos preguntamos hasta qué punto debería, digamos, las personas deberían de decir, sí, yo tengo esta afección como otro tiene diabetes, ¿no? Todavía estamos en un momento, pero creo, y aquí lo señalamos así, que llegará el momento y hay que forzar el momento, desde luego yo particularmente lo hago, así que yo no tengo por qué, predico, pero no tiene por qué seguirse lo que digo, pero indudablemente creo que el camino, igual que tantas cosas han aflorado en nuestra sociedad y lo que era increíblemente duro en otros momentos simplemente de mencionar, hoy en día está normalizado y llegará el punto en el cual estará normalizado, por supuesto, los trastornos mentales y nadie tendrá, tendrá un seguimiento y la persona de recursos humanos de una empresa, pues ya, oye, ¿cómo va esta persona que está Es algo tan sencillo como, por ejemplo, aportar un informe médico de tu psiquiatra o de tu psicólogo en el que digan que estás perfectamente capacitado para poder trabajar. O sea, decir, como es una persona que haya tenido otra enfermedad, pues que le hayan operado del páncreas o de tal y diga, bueno, pues todavía no puede trabajar porque está con los puntos. Ya ha estado de alta y ya puede trabajar. Pues es algo parecido. Es decir, si hay un profesional detrás que avala
que esa persona pueda trabajar, en caso de duda, ¿por qué no? Pero hoy por hoy todavía pesa mucho el tema del trastorno. Hay prejuicios y mucho por ignorancia. De todas maneras, es que hay tantas enfermedades, lo conocemos, físicas, en las cuales en determinado momento del año alguien tiene que parar de trabajar porque simplemente le ha prescrito su médico un tratamiento, y de pronto habla con los recursos humanos y dice, oye, que sepas que ya te traigo el volante para darme de baja una semana porque voy a estar... Oye, nadie pregunta de no puede ser, no, se acepta plenamente. Y esto es lo que pedimos para los... Sí, es como hace años, mental. Claro, hace 50 años, pues es decir, cuando una mujer se casaba dejaba de trabajar porque iba a ser madre, el otro, y ahora mismo está perfectamente asumido que una mujer puede tener hijos y puede tener una vida laboral. Entonces, es una cuestión de educación y es una cuestión de madurez dentro de la sociedad, ¿no? Es un cambio cultural, sin duda. Claro, pero todos los cambios cuestan. Y sobre todo, antiguamente las personas, pues bueno, se las recluía, se las escondía, tal. Ya no existe eso, por suerte, pero todavía hay una serie de barreras que son invisibles, pero son reales. De acuerdo, vean que es mucho por ignorancia. Celebró, como bien sabéis, pues estabais allí, la gala del empleo, la gala de los empresarios de salud mental y con AMAI TLP, y realmente lo que ellos piden a estas alturas, ellos quieren dejar de estigmatizar, es así, lo han señalado y están muy comprometidos los empresarios cada vez más, pero evidentemente lo que piden es también asesoramiento. Es decir, que ellos confiesan, sí, pues somos ignorantes, no sabemos, o sea, ante la enfermedad mental, pues no sabemos cómo conducirnos. Entonces piden formación. Fórmeseles. Y AMAI TLP también está en esto, en formar a empresarios en el mundo de la salud mental para decir, esto es la realidad, no hay que ocultar nada, esto va a pasar, puede que haya crisis, puede que haya, pero está controlada esta crisis y tenemos tal. Es como una persona diabética, persona diabética puede tener un bajón de azúcar o puede tener un problema, pero eso no significa que se la invalide como trabajador. Eso es, pues es lo que... O sea, además es que no invalidando, yo creo que trabajamos en la menor incidencia de estos casos, sin duda, claro. El menor agravamiento, ¿no? Es decir, tú si tienes a un empleado con un problema y le hostigas, pues le vas a complicar la vida más, y en vez de estar igual muchas veces 15 días de baja, igual está 3 años de baja. Y se enterará a posteriori el empresario y dice, pero yo no sabía, pero esta persona tiene esto, oye, yo no lo sabía. Entonces, claro, de pronto esa ocultación también para la propia persona, el paciente, tal, es dolorosa. ¿Por qué va a ocultar eso? Está ocultando y de pronto el empresario se da cuenta y dice, pero esta persona entonces, ¿qué pasa? ¿Que es que tiene un trastorno mental? No lo sabía. Eso es tremendo. Es decir, bueno, es preferible que lo sepa, es preferible que sepa el tratamiento, es preferible que abiertamente sepa esta persona. Y por tanto que simplemente, y es que este empresario tiene que tener en cuenta que el talento es algo importantísimo hoy en día en España, porque faltan trabajadores, lo sabemos, porque falta el empleo, digamos, realmente tantos sectores están buscando trabajadores, entonces el empresario español no puede perder ni un gramo de talento. No, y además, estas personas tienen mucho talento. Efectivamente, hay una parte estadística es que las personas con TLP son personas inteligentes. Eso es, muy inteligentes, permíteme. Sí, efectivamente. Muy inteligentes. Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos desaprovechando pues eso, lo que tú dices. O sea, por un lado, les estás condenando al ostracismo y a no poder tener una vida laboral y una pensión y unas vacaciones y una normalización, ¿no? Dentro de la sociedad, pero por otro lado la sociedad está perdiendo también. Está perdiendo unas personas que se han formado, unas personas que tienen unas capacidades muy buenas y que por un prejuicio pues no y además que en vez de se abre, digamos. En vez de empujar el carro van a efectivamente. tener que ser arrastrados. Si una persona que no trabaja, una persona que depende de servicios sociales, que depende de la sanidad, al fin y al cabo es un gasto. O sea, decir que aunque solamente sea por esa parte egoísta, entre comillas, sería bueno que se abriera un poco el abanico, ¿no? A nivel de trabajo, por supuesto, pasando una entrevista, por supuesto, teniendo unas responsabilidades. Y nadie se está pidiendo que se le regale nada, para nada. Así es, siempre lo
lo decimos. Muchas gracias, por cierto, infinitas gracias a Bea y Octavio por vuestra información, por vuestro testimonio tan directo, tan optimista también, finalmente optimista, ¿no? Por vuestra interesante información. Así que sirva de ejemplo vuestra hija para tantas personas que nos escuchan, enfermos mentales, familiares de enfermos con trastorno mental, que no se ven capaces de tener un empleo. Pues aquí está el ejemplo de trabajar. Sí, es perfectamente posible, sí, es conveniente, sí, desde luego ganamos todos. Esta es la conclusión. Así que lo dicho, Bea y Octavio, muchas gracias. Ojalá se inviertan las estadísticas y en lugar de un 77 no, sí, 33 sí, sea al revés. En poco tiempo. Para eso empujaremos y para eso estaremos. Muchas gracias. Lo dicho, por supuesto, gracias a AMAI TLP, a este espacio fantástico en el cual es un marco para contar cosas interesantísimas, por supuesto para el trastorno límite de la personalidad, pero en general para todos los trastornos mentales. Muchas gracias. Hasta una próxima ocasión. Gracias y bueno, un placer como siempre. Muchas gracias y repito, agradecer esta entrevista. Sí, por lo menos a ver si nos están escuchando los empresarios. Seguro que sí.